Quiero hablarle esta noche así bien simple, Tonight I want to speak to you simply, como la semana pasada les hablamos simple. just as we did last week. We spoke simply. Hablamos acerca de oración We spoke about prayer y de leer nuestra Biblia. and reading our Bible. ¿Se acuerda? Y lo hablamos muy simple, Do you remember we spoke it very practically? porque la clave es hacerlo. Because the key is to actually do it. Y esta noche yo quiero hablarle acerca de la importancia de congregarnos. And so tonight I want to speak to you about the importance of congregating. ¿Por qué es importante venir a la iglesia? Why is it important to come to church? ¿Por qué es importante no faltar servicios? Why is it important to not miss church services? Ve, yo les he dicho que yo vengo de una iglesia See, I've told you in the past that I come from a church donde teníamos 5 servicios o 6 servicios en 7 días. where we had 6 services in 7 days. Domingo en la mañana, domingo en la noche, lunes en la noche, martes en la noche, jueves en la noche, sábado en la noche. We had a lot of church. Sunday morning, Sunday night, Monday night, Tuesday night, Thursday night, Saturday night. Wow. Vivíamos en la iglesia. We lived in church. Nuestros hijos crecieron en las bancas. Our children were raised in the pew. ¿Te acuerdas, mami? Do you remember, Mom? Todas las noches a la iglesia. Every night we were in church. Les digo, y luego la iglesia donde íbamos And then the church where we attended, no nos permitían tener televisión. they didn't let us have a TV. Era el cajón del diablo. It was the devil's box. O sea, no teníamos tiempo para pecar. And we didn't have time to sin. Éramos santos. We were saints. Santos. Saints. Brillábamos en lo oscuro. We shined in the church services. ¿Ok? Pero nosotros tenemos, en sí, ahora tenemos 3 servicios But as a matter of fact, now we have 3 en services los cuales usted puede participar. in which you can participate. El domingo en la mañana, Sunday morning, el miércoles en la noche, Wednesday night, y si habla totacha, and if you speak Spanglish, good, that was good. El viernes en la noche también. it's Friday night as well. ¿Ok? Quiero leerles un salmo. And so I want to read a psalm to you. Es un salmo que usted conoce. It's a psalm that you know well. Es el Salmo 133. It's Psalms 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Behold how good and how precious it is habitar los hermanos juntos en armonía. for brethren to dwell together in unity. Es como el buen óleo sobre la cabeza, It is like the precious oil upon the head, el cual desciende sobre la barba running down on the beard de Aarón, of Aaron, y baja hasta el borde de sus vestiduras, running down to the edge of his garments. como el rocío de Hermón, It is like the dew of Hermon, que desciende sobre los montes de Sión. descending upon the mountains of Zion. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amen. For there the Lord commandeth the blessing, life forevermore. Qué interesante es How interesting it is que Sión, el verso 3, that in verse 3, when it's speaking about Zion, casi siempre en la Biblia se refiere a Jerusalén. almost always the Bible makes reference to Jerusalem. ¿Sabe usted que el monte Hermón no está en Jerusalén? But do you know that Mount Hermon is not in Jerusalem? Está millas y millas de retirado al norte, It's miles and miles up north, en la frontera con Líbano y con Siria. in the border between Libya and Syria. Y la Biblia dice que allí desciende el rocío, And the Bible says that there the dew comes, pero dice que desciende hasta Sión. but it says that it descends even onto Zion. Qué interesante, ¿verdad? That's so interesting, isn't it? Pero la Biblia dice que todo esto But the Bible says that all of this sucede takes place cuando los hermanos habitamos juntos y en armonía. when we as brethren come together in unity and harmony. O sea que no va a suceder en tu casa, Better said, it's not going to happen in your home, ni en la tienda. nor in the store. Va a suceder cuando nos reunimos. It's going to happen when we congregate. Y luego la bendición va a ser tan abundante And then the blessing will be so abundant, que te la vas a llevar para tu casa. and you're going to take it to your home. Usted dice, ¿de dónde saca eso, pastor? You might say, well, where do you get that, Pastor? Porque el rocío desciende en Hermón, Well, because the dew falls on Mount Hermon, pero desciende en Sión. but it descends onto Zion. Eso quiere decir que aquí va a ser como el monte Hermón, That means that here it's like Mount Hermon, pero te lo vas a llevar a tu Sión, but you're going to take it into your a Zion, tu trabajo, to your place of employment, casa. to your home, con tu familia. with your family. ¿Qué tantas de nuestras familias necesitan rocío del cielo? Now, how many of our families need the dew of heaven? ¿Verdad que sí? Amen. Yes. La importancia de reunirnos. So the importance of congregating. Fíjese que la mayoría de las veces cuando la Biblia menciona la iglesia,
You know, the majority of the times when the Bible mentions the church, no se está refiriendo a la iglesia universal, it's not referring to the universal church. se está refiriendo a la iglesia local, It's referring to the local church, como esta iglesia, like this church, esta congregación. this congregation. Aquí en el área de Dallas Here in the Dallas area, hay cientos de congregaciones, we have hundreds of congregations, diferentes iglesias different churches, que se reúnen. and they unite. Y según el doctor Patrick Briney, And according to Dr. Patrick Briney, en un sitio llamado lifechangingscriptures.org, in his website called lifechangingscriptures.org, él subió un artículo. he uploaded an article. Y en este artículo él dice que la Biblia se refiere a la iglesia 112 veces en el Nuevo Testamento. And he said and made mention in this article that the Bible makes mention of the church 122 times. 122 times. Y 92 veces And 92 times se está refiriendo a la iglesia local, it's referring to the local church, a una congregación como esta. a congregation such as this. No la iglesia universal, Not the universal church, sino la iglesia local. but an actual local church. La Biblia nos dice The Bible tells us en Hebreos capítulo 10, in Hebrews 10, versos 23 hasta el 25, Hebrews 10, 23 through 25, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. it says, "Let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful." Y luego dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. And it goes on to say, "And let us consider one another in order to stir up love and good works, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching." Esto no puede suceder cuando estás solo en la casa. This cannot happen when you are at home alone. Esto sucede cuando estás en una congregación. This happens when you're in a congregation. Porque fíjese lo que dice. Because please look at what it says, Presten atención unos a otros. that we should pay attention one onto another. Eso es lo que quiere decir cuando dice considerándonos. This is what it's denoting when it says that we should consider one another. En otras palabras, nos debemos de estimular el uno al otro. Better put, we are to stimulate each other. ¿A qué nos vamos a estimular? What are we going to stimulate ourselves for or Dice dos towards? cosas. Well, it says two things, Amar love y buenas obras. and good works. Y luego la Biblia dice después que nos debemos de exhortar los unos a los otros. It also tells us to exhort one another. Esto solo sucede cuando estamos reunidos. And this can only take place when we are congregating. Nosotros en estos días, mi familia y yo, In these last few days, my family and I, hemos disfrutado de la bendición de ser parte de una congregación. we have enjoyed the riches of being part of a congregation. Nosotros somos una familia, mi esposa, mis hijos y yo y mis nietos. My family, that consists of my wife, my children, my grandchildren, Somos una familia extendida we're an extended family, y nos ayudamos los unos a los otros. and we help each other. Nos amamos los unos a los otros. We love each other. Nos damos la mano los unos a los otros. We lend a hand one to another. ¿Qué tantos son partes de una familia así? How many of you are part of a family like this? ¿Verdad? Yeah, Es bonito, ¿verdad? it's a beautiful thing. Pero hemos nosotros experimentado But we've experienced en estos días these last days el amor de muchos de ustedes the love of so many of you. que nos han extendido la mano, You've extended your hand to us. que han orado por nosotros. You've prayed for us. Llegaron a nuestra casa con comida, Some of you even came to our home with food. otros enviaron comida Others sent food. y gracias a Dios no enflacamos. And thank God we didn't lose weight. Pero algunos de ustedes nos textearon, Some of you sent us a text. otros nos llamaron Some of you called us para ver cómo estaba, to check in and see how we were doing, a ver cómo me sentía. to see how I felt. Algunos de ustedes lo hicieron más de una vez Some of you did it multiple times. y experimentamos nosotros And we experienced la bendición de ser parte de una congregación. the blessing of being part of a congregation. Y cuando nos reunimos nosotros, And when we come together, nos estimulamos a amarnos el uno al otro. we stimulate each other to love each other.
Porque oramos el uno por el otro. because we pray for each other. Nos abrazamos el uno al otro. We hug each other. A veces lloramos el uno con el otro. Sometimes we weep together. Platicamos el uno con el otro. We speak one to another. Adoramos juntos. We worship together. Escuchamos la palabra de Dios juntos. We hear the word together. A veces la palabra nos exhorta. And sometimes the word encourages us. A veces un hermano nos exhorta. Sometimes a brother or sister can exhort us. Y es bonito cuando alguien viene y nos exhorta en amor. And it is a beautiful thing when someone comes to us and exhorts us in love. Hey, hermano, mira, he notado que has estado fallando a los cultos. ¿Estás bien? Hey, brother, sister, I've noticed that you've been lacking in your attendance to church. Are you okay? Hermano, te veo que te ves cansado. ¿Estás bien? You look a bit tired today. Are you doing well? ¿Te puedo ayudar con algo? What can I help you with? O a lo mejor nomás alguien se te acerca y te dice, el Señor me dijo que orara por ti. Or maybe someone just draws close and says, God told me to pray for you. Me dijo que estás pasando por esto. God told me you're going through this. Y nos ministra. And it ministers to Nos us. hacemos el uno al otro. What's that? We do it to each other. We do it to each other. Y entonces, aquí la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. And so here the Bible tells us that we shouldn't stop congregating. Porque cuando estás solo, Because when you're alone, ¿quién te va a exhortar? who's going to exhort you? A veces necesitamos exhortación, Sometimes we need exhortation. ¿verdad? Entonces es importante. And so it's important. Y la Biblia nos dice And the Bible tells us que no debemos de dejar de congregarnos. that we should not stop congregating. Que algunos tienen esa costumbre And some of it, it's actually habitual. y que es una mala costumbre. And it's a bad habit. Entonces aquí la Biblia nos está exhortando. So here the Bible is exhorting us. ¿Por qué? Why? Porque dice que más lo hagamos cuando vemos que aquel día se acerca. Because it tells us that we should continue to congregate more so as we see the day approaching. ¿A qué día se está refiriendo? What day is it referring to? El rapto de la iglesia. The rapture of the church. Cuando la iglesia se va a ir con el Señor. When the church goes with the Lord. Ese día se está acercando. That day is drawing near. Tenemos la tendencia de enfriarnos, We have the tendency of growing cold, de descuidarnos, of not caring as much, de enredarnos en los asuntos de este mundo. of getting stirred up in the things that are happening in today's world. Es muy fácil. This is so easy Con todo lo que tenemos hoy, with everything that we have access to today. los deportes, We have sports, la we tele, have television, el internet, we have the internet, el teléfono. we have phones. Qué fácil es quedarte en la casa How easy it is to stay home cuando llegas cansado when you get home tired y ahí estar en tu teléfono and just to be there on your phone por 2-3 horas for 2 to 3 o hours mirando la tele or watching por television 2-3 horas. for 2 to 3 hours. ¿Qué te va a edificar? How is that going to edify you? No te va a edificar. It isn't going to edify you. Yo tengo un problema, I have a problem. tengo una adicción I have an addiction a las noticias. to the news. Me encantan las noticias I love the news. y me encanta ver lo que está pasando I like to see what's happening en Israel, in Israel, en Ucrania, in en Ukraine, los Estados Unidos, in the United States, con el presidente, with the president, con el Congreso. with Congress. Me encantan las I noticias. love the news. ¿Habrá otro adicto aquí? Is there another addict here? Y hay veces que me tienen que decir, And sometimes they have to remind me, apaga eso. turn that off. Y a veces Dios me dice, And sometimes God tells me to. ahorita no, Not now. quiero hablar contigo, I want to talk to you. quiero estar contigo. I want to be with you. Porque termino de ver las noticias Because I finish watching the news, y la mayoría de las veces and the majority of the times, termino enojado. I finish upset. Yo no sé por qué el presidente no me hace caso a mí. I don't know why the president doesn't listen to me. Yo sé más que él, I know more than he does, pero bueno. but so it be. Pero cuando vengo a la iglesia, But when I come to church, Dios me toca, God touches me. Dios me bendice, God blesses me. alguien me saluda, Someone greets me. alguien me da un abrazo. Someone gives me a hug. Es bueno It is so good. y la Biblia nos exhorta, And the Bible encourages us. hazlo más cuando aquel día se acerca. Do it, and even more so as you see the day approaching. En 1 Corintios capítulo 12 In 1 Corinthians chapter 12, hay varios versos que quiero leer, there's a couple of verses that I want to read. ¿ok? Comenzando con el verso 12. And we're going to start with 1 Corinthians 12. Ajá, 1 Corinthians 12, 12. Yeah. Y voy a leerlos en español, usted me sigue en inglés hasta que lleguemos al verso 28 para ahorrar un poquito de tiempo, ¿eh? And as a time saver, we're going to start in verse 12, end in verse 18. You follow along in your Bible.
through 28. 28, just kidding. Okay. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego el verso 31 dice, procurad pues los mejores dones. Now, ¿qué vemos en estos versos? Now, what do we see in these verses? Que todos en el cuerpo tienen una función. That we all within the body have a function. Tú tienes una función You have a function en la iglesia, in the church, en la congregación. in the congregation. Porque nosotros podíamos malentender estos versos Because we could really misconstrue these verses y decir se está refiriendo a la iglesia universal, and say, oh, it's referring to the universal church. pero está hablando a una iglesia local, But it's actually speaking to the local church, a la iglesia en Corintio. to the church in Corinth. Y eso quiere decir And this means que en cada iglesia local that in every local church, es un cuerpo it is a body, y todos los miembros del cuerpo and all of the members of the body tienen una función. have a function. Tú tienes una función aquí. You have a function here. No te preocupes de la función en la iglesia que está allá en la otra calle. Don't worry about the function that so-and-so has in the church on the street over. Tú no eres parte de ese cuerpo. You're not part of that body. Tú eres parte de este cuerpo. You're part of this body. ¿Cuál es tu función aquí? What is your function here? ¿Ves? Yo no me preocupo por las uñas de la mano de mi esposa, See, I'm not worried about my wife's hand nails porque cuando yo necesito rascarme la oreja, because whenever I have an itch in my ear, yo me preocupo de la uña en mi dedo. I worry about the nail in my pinky, A ver si me puedo rascar. if I can just quite get there, You know, porque tienes comezón. because you have an itch. Ahora que yo estuve recién operado, Recently, as I was operated, had my surgery, y yo me di cuenta I soon realized que mi cuerpo that my body no podía hacer ciertas funciones. couldn't do certain functions. Me necesitaba cortar las uñas de los dedos de mis pies I needed to clip my toenails, y no podía. and I couldn't. Y ya tenía las uñas de Nabucodonosor And I had Nebuchadnezzar nails. y no me las podía cortar. I couldn't cut them. Usted no sabe qué alivio tuve You have no idea how alleviated I was cuando el médico me quitó la sonda que tenía when the doctor removed My the catheter. catheter that I had, y pude agacharme and I was able to bend para over cortarme las uñas de mis pies. to clip my toenails. I mean, casi necesitaba un grinder.
Pero qué a gusto se sintieron mis dedos But how good my toes felt cuando mi cuerpo se pudo agachar when my body was able to bend y cortarle las uñas. and clip my toenails. Lo que quiero decirle What I want to say is, es que en la iglesia todos tenemos una función. within the church, we all have a function. El error que cometemos en la iglesia And the grave mistake that we make within the church es que venimos con una mentalidad católica, romana y apostólica, is that we come with a Roman Catholic mindset, donde tú ibas a misa, where you would go to mass te persinabas, and you would te daban la hostia take communion y te ibas para la casa. and then you would go home. En la iglesia del Señor no es así. In God's church, it's not like that. En la iglesia del Señor nos servimos el uno al otro. In God's church, we serve one Todos another. tenemos una función. We all have a function. Pero venimos a la iglesia nosotros But we come to church con esa mentalidad with that y mentality decimos, que el pastor lo haga. and we say, oh, the pastor can do it. Pastor, Pastor, alguien necesita oración. somebody needs prayer. Pastor, Pastor, el baño está tapado. the toilet is clogged. Pastor, 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 hey, pastor, pastor. pastor. ¿Y usted? And what about you? Si alguien necesita oración, If someone needs prayer, ¿por qué no oras por ellos? why don't you pray for them? Y venimos con una mentalidad equivocada. And so we come with the wrong mindset. Imagínate si mi mano le ha dicho a mi pie, Can you well imagine if my hand were to tell my foot, allá tú, you figure it out. esas son tus uñas, Those are your nails. las mías yo las tengo acá, Mine are las absolutely mías fine. están bien, Mine are doing great. allá tú. You take care of it. Tenía que tener cuidado cuando me ponía los pantalones, I had to be very careful when I was putting on my pants porque como no me podía agachar because since I couldn't bend y mis uñas ya estaban así, and my toenails were like this, se me atoraban en el pantalón. they'd get stuck in my pants. Y ahí estoy yo, And there I am. que no me vaya a arrancar una uña de mis hermosos dedos. I pray to God I didn't get a hinged nail. Pero en la iglesia But in the church, tú tienes una función, you have a de function, perdido una. at least one. Tú tienes un trabajo. You have a job. ¿Sabe usted que hace años se hizo un censo Do you know several years back a census was taken aquí en los Estados here Unidos in the United States, y se determinó and it was determined que en una congregación that in one congregation, el 20% de la iglesia trabaja 20% of the congregants work y el 80% se sienta? and 80% sit. Eso quiere decir que el 100% del trabajo se hace por 20% de la gente. This then means that 100% of the work is done by 20% of the congregants. Déjeme pintárselo de otra forma. Let me paint another picture. Si una iglesia tiene 10 miembros, If a church has 10 members, 2 trabajan 2 of them work y 8 no. and 8 of them don't. Yo no quiero que esta iglesia sea así. I don't want this church to be like Usted no that. quiere que esta iglesia sea así. You don't want this church to function Usted in quiere that way. trabajar. You want to work. Yes. Usted quiere trabajar. You want to work. Voltea a su hermano y dígale, aunque sepas o no, tú quieres trabajar. Tell your neighbor you want to work. You want to work, Daddy. Yes, I do. Okay? So, ¿qué dice la Biblia en Mateo 18:20? So what is the Bible telling us in Matthew 18:20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. For where 2 or 3 are gathered in my name, there I will be. ¿A qué está hablando? What's it talking about? ¿A la iglesia universal? The universal church? No, a la reunión local. No, it's speaking of the local congregation. Cuando ustedes se reúnan, When we unite, yo estoy en medio de ellos. I am there. Es la promesa del Señor. That's the promise that Jesus is telling us. Él está aquí. He is here. Está aquí para ayudarnos. He's here to help us. Si hay que echar un demonio fuera, If we need to cast out a demon, Él está aquí para ayudarnos. He's here to help us. Si hay que orar por un enfermo, If we need to pray for the sick, Él está aquí para sanarlos. He's here to heal them. Él está aquí. He is here. Nunca estamos Thank you, solos. Jesus. We've never been alone. ¿No debemos de nosotros mirar el tamaño de la congregación? We ought not look at the number of congregants, Sino debemos de mirar quién está en medio de la congregación. but we should focus better yet on who is in the congregation. Es como dice el dicho en inglés, It's as the English saying says, it's not the size of the dog in the fight, but the size of the fight in the dog. I agree. No es el tamaño del perro que está en el pleito, sino qué tanto pleito tiene el perro dentro de él. Yeah. ¿Sí me entiende?
O sea, ¿qué queremos lograr nosotros? So what is it that we want to achieve? ¿Cuál es la misión que Dios nos dio a nosotros? What's the mission that God gave us? Ganarnos al mundo para Cristo. To win souls, to win the world for Christ. Esa es la misión de cada uno de nosotros. This is our individual mission. Ahora aquí en la iglesia, And here within the church, cuando nos reunimos, when we unite, aquí está el Señor en medio de nosotros. God is here with us in our midst. Déjeme leerle otros versos y luego terminamos. Let me read some other verses to you and then we'll wrap up. Gálatas 6:1. Galatians 6:1. Mire lo que dice la congregación. Look at what it tells the congregation. Do you want me to read it? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego mire lo que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amen. Galatians 6:1 says, Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. And now look at verse 2. Bear one another's burdens, and so to fulfill the law of Christ. Estamos llamados So see, we are called a restaurarnos los unos a los otros. to restore each other. Yeah. ¿Sabe usted que a veces nos sentimos caídos? Do you know that sometimes we feel fallen? ¿Qué tanto se han sentido desanimados? How many of you have ever felt discouraged? Yeah. Yeah. Debemos de animarnos el uno al otro, We should encourage one another, de restaurarnos el uno al otro. to restore one another. Hermano, ¿sabes qué? You know what, friend? Yo voy a orar por ti. I'm going to pray for you. Déjame orar por ti ahorita. Let me pray for you right now. El otro día The other day que había llegado yo del hospital, that I had come back from the hospital, me llamó un hermano I received a phone call y habló conmigo, and he spoke with me, pero luego hizo algo. but then he did something. Después de colgar, After we hung up, before we hung up, me dijo: déjame orar por ti. he said, let me pray for you. Y comenzó a orar por mí. And he started praying for me. Y en medio de la oración, And within the prayer, empezó a orar por mi esposa también. he also prayed for my wife. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit dio una palabra gave a word en medio de esa oración. in that prayer. ¿Sabes qué me hizo? You know what it did for me? Me ayudó, It helped me. me restauró, It restored me. me animó. It encouraged me. Dije: gracias, Señor, And I said, thank you, Lord, porque tú entiendes todas las cosas. because you understand everything. ¿Sabes que hay veces nos sentimos cansados? Do you know that there's times when we feel weary? Y qué lindo es cuando hay un hermano en la congregación And what a beautiful thing it is when there's a congregant a quien le podemos decir: hermano, To- ora por mí. to whom we can go and say, friend, will you please pray for me? ¿Sabe usted que una de las experiencias más tristes que yo he pasado? You know, one of the saddest experiences that I've ever lived, Hace como 12, 13, 14 años, ya no recuerdo atrás. about 12 to 14 years back, I don't remember exactly. Y yo visité una iglesia. I visited a church. Había cientos de personas. There was hundreds of people. Y cuando el pastor acabó su sermón, And when the pastor finished his sermon, dijo: quiero que busquen a alguien y oren por ellos. he said, I want you to find someone and pray for them. Y yo me paré And I stood porque pidió que los que necesitaban oración se pararan. because per his instruction, he said, if you need prayer, please stand. Y yo me paré. And so I stood. ¿Y sabe qué hicieron en esa congregación? Do you know what that congregation did? Cada mundo se fue con su grupito. Everyone went with their clique. Yo estaba en tremenda necesidad. I was in so much need. Y entre cientos de personas, And amongst hundreds of people, yo me quedé allí parado I was standing alone. y nadie fue a orar por mí. No one went to pray for me. Y yo tenía una tremenda necesidad. And I was in great need. En la iglesia, In the church, cuando estamos aquí, when we are here, deja que Dios te use. let God use you. Ve, ora por alguien. Go pray for someone No con quien tú te sientes cómodo, outside of your comfort level. con alguien más. Go to someone else. Ve, ora por Go ellos. pray for them. Dales un abrazo. Give them a hug. Visité otra iglesia. I visited another church. Ya les voy a decir esto. Now, I am going to tell you this. La iglesia donde me pasó esa experiencia The church that I visited with my first experience, era una iglesia pentecostal, it was a Pentecostal church. llena del Espíritu It Santo. was full of the Holy Spirit. La otra fue una iglesia bautista, The other congregation was a Baptist que one. muchos dicen que no creen en el Espíritu Santo. And so many of their congregants say they don't believe in the Holy Spirit. No, not they say, other people Other say people about say, them. yes. Y llegué en una iglesia grandísima,
And I arrived in this huge church. Tenían elevador They had an elevator y un garaje para estacionarte. and a parking garage. Cuando llegó el elevador abajo, When the elevator went to the lower floor, nos salimos del elevador we stepped out of the elevator, y me dijo una señora, and a lady said, ¿sabes dónde está la entrada de la iglesia? "Do you know where the church entrance is?" Le dije, no. I said, "No." Y nos quedamos los dos ahí parados. So we were both standing there. De repente oímos una voz atrás de nosotros Soon we heard a voice behind us que dijo, síganme. and said, "Follow me." Y ahí vamos los dos siguiéndolo. So we followed. Nos llevó a la entrada de la iglesia. This person took us to the entrance of the church. Le dije, muchas I gracias. said, "Thanks." La señora se fue, The lady left, pero él me dijo, but he told me, no, sígueme. "No, follow me." Y ahí voy, lo seguí. So I followed him. Subimos al segundo piso We went to the second story. y le dije, muchas gracias. I said, "Thank Me you." dijo, no, sígueme. He said, "No, follow me." Y me llevó hasta la banca donde él y su esposa se sientan. And he took me to his pew where he and his wife sit. Y me dijo, siéntate aquí con nosotros. And he said, "You sit with us." Gracias a Dios. Thank you, Lord. Y ese hombre, saben que no me soltó. And do you know that man never let me go? Me invitó a su escuela dominical. He invited me to his Sunday school group, Me dio su número de teléfono personal. gave me his personal cell phone number. Él y su esposa oraron por mí. He and his wife prayed for me. Esa es la iglesia. This is the church. Esa eres tú. That's you. Tú eres la iglesia. You are the church. No digas, oh, gracias a Dios por ese hombre. Don't say, "Oh, thank God for that man," Y solamente lo dejes ahí. and leave it there. No, dite a ti mismo. No, say within yourself, Yo quiero que me uses como ese hombre. "God, I want you to use me like you Yo did that quiero man. ser un restaurador. I want to be a restorer. Yo quiero ser un animador. I want to be an encourager." ¿Y sabes qué es lo que la Biblia dice? And do you know what the Bible says? Que lo que tú haces por otros, That what you do unto others, Dios va a hacer por ti. God will do for you. Hermanos, Dios es bueno. Friend, God is good. So, la Biblia nos llama a restaurarnos los unos a los otros. So the Bible tells us to restore one another, A llevar las cargas los unos de los otros. to carry each other's burdens. Y luego por último Romanos 16:16. And finally, Romans 16:16. Me gusta mucho este verso. I really like this verse. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Greet one another with a holy kiss. ¿Sabes lo que es un ósculo santo? Do you know what that is? Es un beso. That's a kiss. Ahora, Now, yo sé que va a sonar raro, I know this is going to sound strange, pero eso es los hombres dándole un beso en la mejilla a otro hombre. but that's man to man giving a kiss to each other on the cheek. Mujer a otra mujer. A woman with the woman. No, yo sé, los veo algunos de ustedes Now, I see some of you, I know, y dicen, "Ew", and you might say, "Ew." pero era un acto de cariño, de amor verdadero. But this was an act of fraternal and true and pure love. ¿Se acuerdan que Judas, cuando traicionó a Jesús, lo traicionó con un beso? Do you remember Judas' act whenever he betrayed Jesus? It was with a kiss, Porque era una costumbre de amor, de aprecio. because it was an act of love and appreciation. Era tan íntimo el amor en la iglesia And the love within the church was so intimate que el apóstol Pablo anima a la iglesia. that the Apostle Paul encourages the church. Salúdense así, Greet each other that way, con un beso santo. with a holy kiss. Qué lindo, ¿verdad? What a beautiful thing. Qué hermosa cosa dentro de la iglesia. What a beautiful thing within the church. Yo creo que cuando el mundo lo vea, I think that whenever the world sees it, el mundo va a ver que somos diferentes. the world is going to see that we're different. Miren, Look, años atrás, several years back, estábamos aquí en la iglesia. we were here at church. Había un señor que nos estaba haciendo un trabajo There was a man who was doing a job for us con el sitio de web de la iglesia. with the church website. Llegó él aquí a la iglesia a trabajar en el sitio de web. He came here to church to work on the website. Llegó uno de mis hijos, parece que fue Esteban, o a lo mejor fue Jesús, no me acuerdo. And one of my boys came, I don't remember which one. Llegó y me dio un abrazo y me dio un beso y yo le di un beso. But he came in, my son, he gave me a hug and he gave me a kiss. And I Cuando gave him a observé al kiss. hombre, When I observed the man, estaba llorando. he was weeping. Y le dije, Javier, ¿qué I tienes? said, Javier, what's the matter? Y dijo, ¿cómo quisiera yo que mi hijo me demostrara amor a mí así? He said, how wouldn't I just love for my son to demonstrate that type of love to me?
Yo creo que cuando el mundo ve a la iglesia I think that whenever the world sees the church sirviéndose, serving each other, amándose, loving each other, dándose un úsculo santo, giving each other a holy kiss, el mundo se va a dar cuenta the world will soon realize que nosotros tenemos algo that we have something que ellos quieren. that they want. Amen. Entonces, hermano, And so, brethren, déjate usar por Dios. let God use you. Descarta esa mentalidad Get rid of that mentality de que tú vas a venir a la iglesia that you're going to come to y church simplemente sentarte, and you're just going to sit, respalda la iglesia back up your church, support your church congregándote, by congregating, sirviendo, by serving, porque sabes que Dios nos llamó a servir. because you know God called us to serve. Y aquí nos da la oportunidad de servirnos el uno al otro. And here we get the opportunity to serve each Aquí other. tienes la oportunidad de servir a alguien más. Here you have the opportunity to serve someone else. Tienes la oportunidad de usar el don que Dios te ha dado. You have an opportunity here to use a gift that God has placed in you. Entonces, descarta esa mentalidad So rid yourself of that mentality que simplemente vienes a sentarte. that you're to simply come to sit. No, vienes a prepararte. No, friend, you come to prepare. Vienes a servir. You come to serve. Alguno dirá, pero no tengo nada que hacer. You might say, well, I don't have anything to do. Nadie me ha dicho. Nobody's told me what to do. Hermanos, siempre necesitamos ayuda. Friend, we always need help. Necesitamos ayuda para limpiar los baños. We need help to clean the toilets. Necesitamos ayuda para manejar el sonido. We need help on the sound desk. Necesitamos ayuda para manejar las cámaras. We need help with the camera crew. ¿Sabes por qué estas cámaras están así? Do you know why these cameras are like this? Porque no tenemos nadie que las atienda. Because there's no one to man them. ¿Sabes tú que Jesse maneja las cámaras? You know, Jesse handles the camera work. Maneja la seguridad, He handles security. maneja la limpieza. He handles the cleaning. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque hemos pedido ayuda Because we've asked for help y nadie se ha ofrecido. and no one is offered to head up these ministries. Hay mucho trabajo. There's a lot of work. No esperes que alguien te diga, ve, agarra la aspiradora. Don't wait for someone to tell you, hey, go grab a vacuum, please. Ve, agárrala. You go grab the vacuum. No crees que alguien va a correr y te va a decir, oh, no, ese trabajo no es para ti. Don't think someone's going to run towards you and say, no, that job is not for you. No, van a venir y te van a decir, gracias. No, they might come to you and say, hey, thank you. Limpia los baños. Clean the toilets. No te va a quitar tu dignidad que limpies los baños. It's not going to strip you of your dignity to clean the toilets. El otro día esta mujer, esta Rosy, The other day, Rosie, nuestra hermana, our sister, alguien ensució todo el baño de los varones. someone absolutely trashed the men's restroom. Ella venía vestida para el domingo. She was in her Sunday best. Traía su ropa para el domingo, su ropa dominguera. She had her Sunday best. Se puso guantes She put on some gloves y entró a limpiar. and she got in there and she cleaned. Hermanos, hay mucho trabajo, Friend, there is so much work. tanto trabajo, So much work que todo lo que se necesita es que tú digas, ¿en qué puedo ayudar? that all we need to say is, how can I help? Oh, vamos a dar gracias por ti. Oh, we're going to be so thankful for Vamos a you. dar gracias por ti. We're going to be so thankful Porque for hay you tanto trabajo que hacer. because there is so much work to do. Amen. Amen. Now, mi pastor me dijo a mí, Now, my pastor told me, hermano Aranda, Brother Aranda, el que no sirve, no He- sirve. he who does not serve is good for nothing. That's what he told me. Dijo, el That's que what no he said. sirve, no sirve. If he doesn't serve, he's not any good. So, ¿qué me puse a hacer? So what did I start doing? A servir. I started serving. Yo no quiero ser del que no sirve. I don't want to be a good for nothing. Nunca le han dicho a alguien, no sirves para nada. Have they ever told you you're a low life? No, not worthless. Low life. ¿Se acuerdan lo que It's le not bad, ¿Se acuerdan lo que le dijo el cura a Nacho? You are useless, Ignacio. Do you remember what the priest told Nacho? You're useless, Ignacio. Que no le digan eso a usted. Don't be told that. Vamos, hermanos. Come on, friend. Tenemos trabajo. We have work. Tenemos trabajo. We have work. Somos una congregación. We're a congregation. Venimos aquí, We come here. nos reunimos, We unite. nos animamos, We encourage. nos abrazamos, We hug. nos damos amor, We give each other love. nos exhortamos We exhort each other. y servimos. And we serve. Servimos. We serve. Yo necesito I need tu servicio your service en esta iglesia. in this church. Necesitamos tu servicio en esta iglesia. We need your service in this church. Amen. 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 All right. All right. Vamos a ponernos de pie en esta noche, por favor. I'm going to invite you to stand to your feet.